Examen de ortografía. Pregunta 1. ¿Cómo se escribe correctamente esta palabra? La respuesta A. Obvio de esta manera. Pregunta 2. ¿Cómo se escribe correctamente? ¿Polvadera o polvareda? La respuesta C. Polvareda. Pregunta 3. ¿Cómo se escribe correctamente esta palabra? La respuesta B. Todavía de esta forma. Pregunta 4. ¿Cómo se escribe correctamente esta palabra? La respuesta B. Enredos de este modo. Pregunta 5. ¿Cómo se escribe correctamente esta palabra? La respuesta A. Explícito. Pregunta 6. ¿Cómo se escribe correctamente esta palabra? La respuesta C. Cirugía. Pregunta 7. ¿Cómo se escribe correctamente? ¿Carraspera o garraspera? La respuesta B. Carraspera. Pregunta 8. ¿Cómo se escribe correctamente esta palabra? La respuesta A. Controversia de esta forma. Pregunta 9. ¿Cómo se escribe correctamente? ¿Madrastra o madrasta? La respuesta A. Madrastra de esta manera. Pregunta 10. ¿Cómo se escribe correctamente esta palabra? La respuesta C. Mendigo sin tilde de este modo. Pregunta 11. ¿Cómo se escribe correctamente esta palabra? La respuesta C. Renglón. Pregunta 12. ¿Cómo se escribe correctamente? ¿Satisfizo o satisfació? La respuesta A. Satisfizo. Pregunta 13. ¿Cómo se escribe correctamente esta palabra? La respuesta B. Vocal de esta forma. Pregunta 14. ¿Cómo se escribe correctamente esta palabra? La respuesta C. Párrafo de este modo. Pregunta 15. ¿Cómo se escribe correctamente esta palabra? La respuesta B. Horrendo de esta manera. Pregunta 16. ¿Cómo se escribe correctamente esta palabra? La respuesta C. Oyente de esta forma. Pregunta 17. ¿Cómo se escribe correctamente esta palabra? La respuesta A. Después de esta manera. Pregunta 18. ¿Cómo se escribe correctamente esta palabra? La respuesta C. Justicia de esta forma. Pregunta 19. ¿Cómo se escribe correctamente esta palabra? La respuesta B. Bondad de esta manera. Pregunta 20. ¿Cómo se escribe correctamente esta palabra? La respuesta A. Náuseas de este modo. Pregunta 21. ¿Cómo se escribe correctamente esta palabra? La respuesta C. Obsceno de esta manera. Pregunta 22. ¿Cómo se escribe correctamente esta palabra? La respuesta B. Presencia de esta forma. Pregunta 23. ¿Cómo se escribe correctamente esta palabra? La respuesta C. Petróleo de este modo. Pregunta 24.
¿Cómo se escribe correctamente esta palabra? La respuesta A. Virreinato de este modo. Pregunta 25. ¿Cómo se escribe correctamente esta palabra? La respuesta A. Ocasión de esta manera. Pregunta 26. ¿Cómo se escribe correctamente esta palabra? La respuesta B. Jamás con S. Pregunta 27. ¿Cómo se escribe correctamente esta palabra? La respuesta C. Homenaje con J. Pregunta 28. ¿Cómo se escribe correctamente esta palabra? La respuesta B. Depende junto de esta forma. Pregunta 29. ¿Cómo se escribe correctamente esta palabra? La respuesta A. Tejido con J. Pregunta 30. ¿Cómo se escribe correctamente esta palabra? La respuesta C. Patógeno con G. Pregunta 31. ¿Cómo se escribe correctamente esta palabra? La respuesta A. Acero de esta manera. Pregunta 32. ¿Cómo se escribe correctamente esta palabra? La respuesta C. Hierro de este modo. Pregunta 33. ¿Cómo se escribe correctamente esta palabra? La respuesta B. Áspero de esta manera. Pregunta 34. ¿Cómo se escribe correctamente esta palabra? La respuesta C. Encerrar de este modo. Pregunta 35. ¿Cómo se escribe correctamente esta palabra? La respuesta A. Hincapié de esta forma. Pregunta 36. ¿Cómo se escribe correctamente esta palabra? La respuesta B. Arriba con doble R. Pregunta 37. ¿Cómo se escribe correctamente esta palabra? La respuesta A. Ampolla de esta forma. Pregunta 38. ¿Cómo se escribe correctamente esta palabra? La respuesta C. Indígena de esta manera. ¿Acertaste las 38 preguntas?